Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a otro capítulo de la maratón. Hoy tenemos acá a Cristian Plest. Muchas gracias por venir primero, antes que nada. Gracias por la invitación. Cristian es psiquiatra y vamos a hablar hoy de cosas que nosotros solemos charlar acá en el podcast, pero bueno, hoy tenemos un profesional y encima es algo que yo le diría que no es convencional charlar de esto en la rama más dura por ahí, ¿no? De la psiquiatría o de la medicina, pero bueno, por suerte cada vez más Totalmente. se empieza a hablar todo el tema de que básicamente, como yo lo describo, estamos en una, ¿no? Como sociedad. ¿Por qué pensás que estamos tan en una? Estamos llegando para mí al final de un, para llamarlo, la palabra paradigma está un poco trillada, pero la voy a usar igual como para señalar el cambio drástico. No es solo que hay algo nuevo, sino literalmente es una transformación de dónde devenimos el sentido y el propósito de la vida, ¿no? Creo que desde el Renacimiento, el último cambio de paradigma, si uno quisiera ponerlo de esa manera, fue entre la Edad Media, más mística, magia, muy tomado por una religión dogmática, por un sistema feudal, por los ricos y los trabajadores y los pobres, la opresión, y empieza con el Renacimiento a cambiar literalmente eso, ¿no? La ciencia empieza a demostrar que lo que la religión sostenía dogmáticamente no era verdad. Y el bienestar tenía que ver con que vos cumplieras la religión y cumplieras porque si no te castigaban, y empieza a aparecer algo que te libera, que empieza a demostrar que lo que te estaban diciendo no era verdad, y cada vez que aparece algo que trae una nueva verdad, hay como una explosión, porque hay como una liberación de algo que la gente ya venía sintiendo como presión y que algo que no funciona, ¿no? Se viene la imagen de todas las películas de Wall o todas las películas que muestran que hay algo en el sistema educativo, en el sistema médico, en la manera de ir trabajando todos los días. Vos ves las autopistas, ves yendo al centro, yendo a algún lugar, la gente trabajando, y la gente ya siente algo que no es por acá. Hay algo que me están diciendo y que tengo que hacer que va totalmente en contra con la vida, con la explosión de capacidad de creatividad que tengo. Y yo creo que estamos en esa una es esa, porque de vuelta, lo que empezó con que la ciencia empezó a ser la nueva religión y a traer mejor calidad de vida, mejor bienestar, mejores descubrimientos que mejoraban de vuelta el bienestar y la comodidad de la gente, nos fuimos mucho a la comodidad, a que nuestra identidad tiene mucho que ver con lo que logro y tengo y hago externamente, y hoy creo que estamos, porque antes era la espiritualidad, entre comillas, o la religión, al extremo. Sí. Apareció algo que empezó a confrontar con eso empezó a generar belleza, arte, creatividad, ciencias, descubrimientos, pero todo afuera. Y lentamente, exacto, empezamos a desconectar. Empezaron la escuela, la educación y todo, y hoy, un poco como se dice, es claro ejemplo de lo que nos está pasando, es lo bueno que hemos sido en usar y educar la mente, pero lo pobres o lo desconectados que hemos sido en saber cómo conectar y mantener conectado mente con cuerpo, porque en el cuerpo está la válvula de seguridad, está la empatía, está lo que me permite no transgredir conmigo mismo ni con el medio ambiente. Cuando yo transgredo porque me sigo buscando sin el sentido y la raíz de vida interna, porque todo es vida, cuando yo clasifico que hay vidas que valen más que otras, la naturaleza, otra gente en otro lugar, otra gente con distinto nivel de educación, personas con diagnósticos, retrasos, lo que sea que querramos hablar, y ese empieza a clasificar a quién le doy más atención o no, por algo utilitario, si me sirve o no me sirve, ahí desconfiguramos la matriz de la vida misma. Y en realidad estamos transgrediendo con nosotros porque somos vida. Entonces, cuando yo tengo tan lejos la empatía y la compasión, que eso me dice, no, acá me empieza a apretar el zapato, me empieza a doler que hay algo que de lo que estoy haciendo, si eso lo tengo apagado, le doy porque voy en piloto automático por quiero más, quiero mi cuenta, quiero mi auto, quiero lograr, porque estoy esperando que la sociedad o una supuesta mirada externa o la mirada de mis ancestros o de mis mandatos me diga, ya estás, ahora estás completo. Y eso no llega nunca, porque es una narrativa, es un error de percepción y es manejarse mucho con la mente, creyéndose la mente,
en vez de saber que yo tengo una mente pero no soy mi mente, tengo pensamientos pero no soy, es una pequeña parte, es una herramienta de supervivencia la mente, no es quién soy. Y en eso cuando decimos, uy, tengo una mente pero no soy mi mente, entonces ¿quién soy? Eso es estar en una, ahí pum, ahí explota. Empieza como esa búsqueda, esa lucha. Otro paradigma, porque cambia y desconfigura desde el lugar donde haces, qué haces con tu atención todo el día, desde dónde prestas atención y qué focalizás. Ya no en la procura, en tengo que tener algo y hacer algo para hacer, sino ya empezás a estar más curioso y asombrado por otras cosas. Sí. Eso me hizo acordar a una frase que escuchamos en una de tus entrevistas, que vos decías que tenemos que pasar de un estado de supervivencia a un estado de convivencia. Va por ahí, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Ahora estamos entendiendo que cada emoción ya no es para la supervivencia. Las emociones en realidad son combustible para sobrevivir, para competir, para escaparme o para esconderme. Cada emoción me dice que algo está en riesgo. Generalmente las de supervivencia son codicia, envidia, ira, celos, temor. O sea, algo externo o algo interno me manda una emoción y me dice, me habla sobre algo que necesito, supuestamente. Hoy ya en sociedad, muchas de esas emociones que son para defenderse, huir o salir corriendo y juzgar a ver si el otro contrincante es más fuerte o menos fuerte que yo, ya no es necesario. Sí, eso está sucediendo con mi ego, con mi yo todavía, porque todavía funciona con la inercia y las emociones todavía no conscientes, porque las no conscientes son las que tenemos. O sea, las tenemos en automático, surgen. Alguien me dice algo y se me despierta la defensa, el orgullo. Entonces, ni bueno ni malo. O sea, el campo donde eso sucede es el cuerpo, y la mente, cuando empieza a cobrar conciencia, empieza a darse cuenta, pará, se te está prendiendo tu sistema de vida o muerte cuando no te paró el colectivo en la esquina. Y prendiste fuego todo tu dopamina, tu adrenalina, todo por algo que te lo tomaste personal. Entonces hoy estamos entrando, sí, a un paradigma, entonces estamos diciendo que haya mínimamente una pausa para observar lo que está pasando, para aprender a observar, pues es un aprendizaje, para empezar a ver cuáles son las nuevas emociones de convivencia o las nuevas emociones de supervivencia, que en realidad es la... Porque creo que vamos hacia que nuestra potencial, cuando ya no hay más miedo, se dispara de manera exponencial la capacidad colaborativa. Y nadie más inteligente que todos juntos. O sea, todos los grandes desafíos del mundo de hoy son lo que llaman desafíos o problemas entramados, WICT, son sistémicos. Son tantas las variables que están llevando a un desafío que un pensamiento lineal o una sola persona, la inteligencia, no tenés la capacidad de resolverlo. Tenés que poder trabajar en equipo. Y en equipo puedes trabajar desde el paradigma nuestro, que en algún lugar va a aparecer a veces el desencuentro, la envidia, la codicia, el temor de que me saques el puesto o algo en las estructuras que tenemos, porque son verticalistas. Yo tengo que ir llegando al lugar. O sea que ahí casi como se inhabilita la verdadera colaboración o cooperación, porque se entremezclan las intenciones. La mía personal, que quiero llegar, que estoy en automático, y el ejemplo más claro de lo que es la capacidad, bueno, se estudia mucho, ¿no? La biología, la naturaleza nos enseña todo. Eso es lo que estamos también aprendiendo. Que cuando pausamos y empezamos a hacer silencio y contemplamos la lógica de cómo llegamos hasta acá, cómo de una célula hace 3,4 billones de años, una sola célula, se generó la diversidad, la belleza, la verdad, la diversidad, la creatividad de lo que se ve, acá hay algo. O sea, esto es como juntar cemento, ladrillos, agua y arena y que venga un viento y me arme una casa. Imposible, no hay chance de que eso suceda. Entonces, hay algo que eso en ciencia se llama sintropía. La sintropía es la capacidad intrínseca que tiene un organismo biológico complejo, que sería una célula. Ya primero no sabemos cómo se gestó la vida, ya esa pregunta la tenemos que soltar porque te explota. Y ya darla por hecho es perder el milagro y el asombro. Que ya estamos dando por hecho, si algo creó esto, tiene un poder de organización y una sabiduría. O sea, yo me suelto, quiero vaciar esto y entregarme a lo que está haciendo esto, que es un poco lo que está llegando. En la quietud y en silencio, cuando trascendemos, dicen las sabidurías antiguas, los sentidos y las pedagogías, hay pedagogías como la antroposofía que habla de los suprasentidos.
aparece la intuición, la inspiración y la imaginación. En el presente hay algo que informa o que lleva, que es lo que crea las flores, Goethe, que es también un preantroposófico, habla de que la naturaleza son ideas expresadas por algo. Después vino la religión, lo antropomorfizamos, le pusimos un hombre con barba, eso. Y en realidad hoy volvemos a la metafísica, que hay una energía que ordena, que se actualiza. Es como el celular, yo lo dejo enchufado y a la noche se autoactualiza. Y habría algo que cuando tenemos un equilibrio entre el silencio y mi pensamiento a favor de esto, porque ya confía y no tiene que ser nada y sabe que está esto, que es lo que las religiones hablaban de Dios, o sea, el rezo. Muchas de las prácticas contemplativas tienen que ver con encontrar ese equilibrio entre lo que haces en lo cotidiano y cómo lentamente en el día a día vas perfeccionando, como afilando tu capacidad para entrar en sintonía y en conexión o en interdependencia. Por suerte hoy todo esto se han podido medir un poco, por eso mucho del cambio viene también a partir de los 70, que muchos científicos o estudiantes de ciencias, muchos investigadores de Harvard, de MIT, de Massachusetts y de distintos lugares de Estados Unidos se fueron a viajar por la India, meses o años en los 60, y se metían en retiros de silencio de 10 días, de 30 días, de servicio, y empezaron a escuchar cosas de maestros, de gurúes y de prácticas, que empezaron a decir, che, acá nosotros estamos acá, y cuando vos pausás y trascendés la mente, que no es una entelequia, trascender la mente es poder observarla y no identificarte con ella. O sea que ya no te identificás, porque la mente no es mala, el ego no es malo, el tema es quedar pegado, identificado al ego. Y ahí es donde te anclaste en algo que sí está en riesgo porque tiene un paradigma de competencia, ¿no? Y de supervivencia, que yo tengo que ser, que si yo no llego primero, el otro va a llegar y se va a llevar lo que es mío. O va a ser mejor, o va a recibir más amor, o más aprecio, o voy a ser rechazado. Esos son nuestros miedos arquetípicos, que no están mal, son evolutivos, están ahí para sentirlos. Permiten que tu cuerpo se active en voluntad, que haga cosas concretas, pero que en algún momento cuando vos te vas dando cuenta, che, yo hice y me falta algo. Y eso aparece más a una edad mayor naturalmente. Hoy, como vos decís, termino, con este estrés nos seguimos, y encima de la tecnología, y encima de las posibilidades, que siempre parece algo interesante, nunca cortás. No es que trabajás, y en algún momento te decís, che, en la India hablan de la cuarta etapa, que es, ya cierro la jubilación, era ese festejo. Era en el último cuarto de tu vida, ya empezar a darte cuenta, ya eras sabio por solo haber vivido. Hoy como estamos tan acelerados acá y todo es, ¿viste? Todo es tener 70 años y estar impecable, que no está mal, pero demasiado puesto en que el sentido y el propósito está ahí. Entonces cuando el sentido está muy afuera, cuando está bien, y cuando no está, te sentís mal porque te falta algo. Cuando vos mientras vivís afuera también vas construyendo una raíz y un sentido interno, la vida nunca se pone aburrida, porque siempre te deja suficiente misterio como para que tengas que estar atento, viendo por dónde pasa esa renovación del propósito. Entonces a veces te desencontrás, pero como tarde o temprano lo volvés a encontrar y decís, wow, de vuelta, me pasó lo mismo. Creí el pesimismo, me agarró una mala, pero si yo banqué la práctica y la trascendencia, observo la mente, el ABC, tarde o temprano es como ondulante la vida. Tiene una ondulación. O sea que si vos ya la entendés así, cuando estás acá abajo lo usás y aprendés, cuando tenés uno de esos porque son momentos. Y si vos estás acá diciendo qué mal que estoy acá, estás interfiriendo con lo que esto suceda. Y si estás acá y tenés miedo de que lo vas a perder, volvés a interferir. Entonces cuando ya entendés, es un viaje que no tiene límite de aprendizaje. Es ecuanimidad, es plenitud, es eso. Y del otro lado, como dijiste, de esta manera no lo disfrutas, y de la manera que empezás a tener sabiduría de vida, que no es solo sabiduría de lograr la vida o de aprender, porque nos obligan, no, tenés que saber algo porque si no te vas a morir de hambre. Si no, entonces nos enseñan para aprender a sobrevivir, a trabajar, a tener un oficio que está bien, pero hemos perdido porque la religión entró en descrédito, porque todo lo que teníamos ese equilibrio. Trabajá, pero dedicale un tiempo a tu trabajo interno. Pero como se volvió muy dogmático, perdió crédito, se descubrieron millones de cosas incongruentes en las religiones,
que la gente ya está haciendo su propia religión, que también está bien, pero también trae sus riesgos, ¿no? Lo que quería mencionar, Cristian, digamos, corregime si me equivoco, entiendo relacionado a lo que mencionaste al comienzo, quizás hoy en día la forma de ser que tuvimos, que no me parece mal, a través de estos sentimientos de supervivencia, nos ayudó a llegar al momento que estamos hoy. Sin embargo, para poder seguir creciendo y hacer, si se quiere, un level up, tenemos que empezar a hacer un poco más y tener estos sentimientos de convivencia. Es así, digamos, tenemos para poder seguir progresando en esto que venimos hace muchísimos años, a través de los sentimientos de supervivencia, tenemos que pasar un poco a la convivencia. Sí, es como darse cuenta del potencial. Estaba tratando de escuchar. El lenguaje carga mucho la sensación de esfuerzo de algo que uno tiene que hacer porque si no va a pasar algo. Y en realidad, de vuelta, volviendo a ver qué dijeron los sabios, qué tenemos de 5.000 años de esto, permanentemente aparece el contraste donde hay un mantra de los más antiguos que yo soy. O sea, que yo ya soy. Okay. O sea, y eso ¿dónde me encuentro? En el presente. O sea, en el presente yo estoy siendo. Es un gerundio, o sea, yo estoy siendo. ¿Cómo sé? Y porque me siento y estoy acá. Y eso tiene un valor intrínseco de dignidad y de presencia, donde yo cómo valoro a una persona, por lo que hace, lo que tiene, o porque está delante mío y está vivo y tiene sentimientos y merece el 100% de mi valor y mi atención. Y ahí es donde aparece el paradigma distinto, ¿no? Porque venimos de un paradigma, a mí me ayuda a pensar, siempre fuimos animales que vivíamos en las emociones. Límbico puro, mesencéfalo puro, porque es supervivencia. Acción y reacción. Siento hambre, procuro. Veo un peligro, ataco, me escondo o huyo. Era causa y efecto. Entonces, esa era la función de las emociones. Hace 50.000 años, aparentemente, 100.000, 50.000, por alguna razón, algunos dicen que fue por psicodélicos, otros dicen que fue por emoción, por frutas que probaron o algo, por evolución, aparece la mente. La mente es una tecnología de la O sea, ¿cómo aparece la mente? ¿Y qué es la mente? Y darla por hecho y saber cómo llegar a la luna, pero no tener idea de cómo funciona la mente es una de esas señales de cuán desconectados estamos. Porque esto es la pieza de tecnología por lejos más increíble que existe sobre la faz de la Tierra y no te alcanza una vida para entender cómo se gestó y para aprender el manual de cómo se usa. Porque las prestaciones son infinitas. Entonces ahí volvemos a esto de que ya somos. O sea, lo único que tenemos que hacer es pausar y tener mucha curiosidad y confianza que yo ya soy para dedicarle tiempo a contemplar la relación entre mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, la naturaleza, las estaciones. Antes de empezar hablábamos de la astrología, del posicionamiento, porque es evidente que hay fuerzas electromagnéticas que actúan sobre los estados de ánimo, las explosiones solares, hay investigaciones muy interesantes sobre cómo las grandes revoluciones sobre la Tierra tuvieron que ver y coinciden con magnas explosiones solares, tanto a favor como en contra. Hasta hay científicos que han demostrado que las revoluciones, y especialmente la revolución quizás bolchevique, tenía que ver con una serie de explosiones solares y al tipo lo mandaron a Siberia porque era imposible decir que lo que pasó ahí tenía que ver con que algo que ellos peleaban por la libertad, que no tiene nada que ver, ¿no? Pudiera también estar relacionado y causado. O sea que estamos recién amaneciendo a eso, que la cantidad de relaciones que hay entre las cosas, que es sabiduría. La definición de sabiduría me gusta es cada vez encontrar más relaciones entre las mismas cosas. Es como leer un libro a los 20 años que subrayaste algo y lo leíste a los 50 años, 40 años y dijiste, claro que subrayé a los 20, no veía nada. Y a medida que vas teniendo más calma y claridad para no tener, porque no tenés miedo, porque nada está en riesgo, podés ver mucho más detalles y podés sentir detalles. Entonces ahí es donde entramos animales emocionales, el ser humano que piensa, y tan increíble es pensar que es una representación interna de la vida externa, con símbolos, con palabras, una palabra representa algo externo verdadero, pero sin querer queriendo, empezó a ser más verdadera la mente que estar en contacto con la experiencia directa. Entonces ahí nos fuimos alejando,
haciendo las macanas que hacemos, y hoy estamos quizás entrando en la era del sentipensar. Sentipensar, no es pensar, sentir. Sentipensar porque el sentir, cuando yo digo, a ver, ¿cómo me siento? Tengo que hacer un movimiento, tengo que pausar y tengo que hacer como si mirara para adentro, ir a algún lugar del cuerpo y decir, cansado, cómodo, sed, triste, celoso, envidioso, ira, neutro. Y de esas hay millones de sensaciones. Pero en ese momento que es un portal al presente el sentir. Porque son sistemas anticorrelacionales, no puedo pensar y sentir. Estoy en uno, estoy en otro. ¿Qué es lo que trae la maravilla de eso? Entonces, al darle atención, mi atención sale de la mente y va al cuerpo, ahí siento. Y el sentir me está dando información enorme. Porque si no estoy en calma, bajo techo, con aire acondicionado, bien alimentado, de alguna manera, con las necesidades básicas satisfechas, de hambre, lo que me está sacando de la paz, de la calma, del equilibrio, es la mente. Porque el momento presente, nuestro estado natural, es la ecuanimidad y la paz. Está todo bien. ¿Qué me falta? No me falta nada. Tengo lo mínimo y necesitamos lo mínimo. El resto es saber usar esto. Entonces, estamos diseñados, yo siempre digo en chiste, para tomar mate, todo el día interactuando, charlando, y cuando surge la necesidad nos levantamos todos juntos, cocinamos todos juntos, cosechamos. ¿Qué necesito? Comida, agua y comunidad. Todos los quilombos que tenemos vienen de haber estado desconectados. Entonces, hoy tenemos que solucionar los quilombos que causamos por no saber que ya somos. Que yo no tengo que tener miedo, como vos sos mi potencia. Yo hago lo que vos necesitas y vos lo hacés, pero no hay incompetencia necesaria. Eso viene de la inercia de la naturaleza. El miedo viene, digamos, porque tenés miedo que te saquen lo que... Que te saquen o que te coman, o sea, que pierdas, o sea, que te agredan, ¿no? Porque salís de tu tribu. O sea, teníamos seguridad cuando estábamos en tribu, cuando éramos la misma cultura. Hoy la cultura es la humana, no es la ideología que te define por tu color, por tu bandera, por tu nación. Hoy es superador que nuestra identidad se devenga de la vida, porque la vida es lo que más nos une. Si lo hacemos desde lo humano, sería un ejemplo, decía, corres el riesgo de que somos la especie magna y usamos todo, somos dueños. Y ahí nos desconectamos de la vida y del equilibrio es como en tu casa, prender fuego el parqué para cocinar y para comer. Estás quemando tu vida, o sea, te estás quemándote a vos mismo. Entonces hoy cuando decimos, bueno, hoy como tenemos el conocimiento, todavía no estamos ahí, decimos, bueno, la instancia más superadora, la que más segura y más bienestar nos da, porque no es, uy, bueno, ahora tengo que ser la vida y yo quiero mi Ferrari. Sí, tenés tu Ferrari, pero con la Ferrari y sin la Ferrari ya sos. Entonces ya la disfrutás distinto, es complementario. No es monje renunciante que tengo que vivir sin nada. No, al revés, podés tener todo, pero ahí te das cuenta que no lo necesitas. Y quizás ni lo querés. Querés la adrenalina un segundo que está bárbaro, la tenés, pero no haces pelota todo, porque la cantidad de hierro y de todo. Hay una película muy buena que se dice La Era del Idiota, que son como unos arqueólogos dentro de miles de años que empiezan a excavar y encuentran una fase de la geología de la Tierra lleno de metal y de cosas. Y yo, estos pibes, ¿qué hacían? ¿Qué es lo que armaban? La identidad estaba puesta afuera. ¿Y con qué tenemos que identificarnos? Porque decís que con la mente no nos tenemos que identificar, y cuando decís ya soy, ¿qué es? ¿Qué soy? ¿Donde soy un conjunto de mi mente, mi cuerpo? Eso aparece en la mente, pero está muy bueno lo que vos traes porque nos vuelve a sentir como sentido. Pues no es casualidad, la palabra, te llamo la palabra presente, que el presente es un regalo. Ya te están diciendo, flaco, mirá, volvé acá porque este es el regalo, no te distraigas. O sea, volvé acá y volvé a pensar, a ver si lo que estás buscando, necesitando, es verdad. Es real porque lo querés, pero no sé si es verdad. Entonces, la fenomenología, somos sensaciones siendo. O sea, yo cuando estoy en la mente y me doy cuenta que no estoy ansioso, digo, a ver, pará, estoy ansioso. Bueno, entonces, ya con llevar atención a darme cuenta, ya es un bálsamo. Porque bien entendido, y cuando uno empieza a practicar, la atención consciente, conectada con el sentir, no es que lo tenés que hacer, sino te empieza a dar como una plenitud y un bienestar intrínseco que te da sentido y propósito.
O sea que es indispensable la práctica, porque si no sería hablar como del chocolate o de aprender a leer y escribir. Nosotros le dimos mucha importancia a leer y escribir, entonces 13, 15 años de la vida, del colegio, matemática, aprender a leer y escribir, porque pensamos que es muy importante, y lo es importante. Pero aprender a contemplar, a conectar sentipensar, a pausar, a entender la fenomenología de las sensaciones, del sentimiento, del pensamiento, como un lugar y una dimensión muy importante, no le damos eso. O sea, lo escuchamos en un podcast, que yo quiero estar ahí, pero no hago, estoy todo el día trabajando. Entonces, una válvula de saber dónde estamos es cuánto tiempo le dedico a la curiosidad de encender este otro potencial, versus cuánto sigo todavía parcial en mente, satisfaciendo, de vuelta, nada está mal porque es evolutivo. O sea, para estar hablando de esto tuvimos que haber agotado lo anterior, es como un péndulo. Pero ahora nos estamos dando cuenta que nos falta algo. Hago todo, cumplo, y me falta un sentido, me falta algo. Entonces, cuando en este libro que yo decía, que es el de los científicos que fueron a la India en los 60, ellos describen, eso es después de retiros de silencio, después de silenciar la mente, aquietarla, pues eso se llama de trascendencia, trascender lo material, y el primer lugar material, la mente es material, es concreta. Es imagen, es pensamiento, es idea, es ansiedad, eso es concreto. Trascender la mente tiene que ver con poder verla y no serla. Y ahí entras en una dimensión de sensaciones que ya no están alteradas por una emoción de supervivencia, y esa calma empieza a generar como un sentido en sí mismo, como una identidad. Entonces cuando decimos ese yo ya soy y estoy siendo, es un gerundio, en inglés también, todas las palabras son ser humano, human being, o sea, la parte del being, del ser siendo, este gerundio, es que vos estás despertando el área del cerebro que tiene que ver más con el sentir que con el pensar. El pensar está así de grande, el sentir está chiquitito. Cuando el sentir crece, para poder ver el pensar, sucede algo internamente que te empieza a dar sentido, propósito, bienestar y plenitud porque lo hiciste. ¿Y cómo se logra eso hoy en día? Digamos, estamos ensimismados, como decía Nachito al comienzo, en nuestra rutina, en el laburo, en querer siempre cumplir quizás las metas, si se quiere, en nuestra familia. ¿Cómo es que hoy en día se logra eso? Hoy, digamos, el mindfulness puede ser una herramienta, el yoga, para decirlo, digamos, en otras palabras, habría que conectar un poco más con lo espiritual, si se quiere, para poder lograr este balance que vos estás bien describiendo. Tocaste todas las áreas, ¿no? Que nos permiten unir. O sea, primero está esta parte, ¿no? Siempre las tradiciones espirituales tienen el conocimiento, que estamos compartiendo. Después el conocimiento tiene una metodología. Todo, estudiar medicina, cualquier cosa. El tema es que la espiritualidad la pusimos en un lugar más blando, que en realidad hoy se puede hablar de bienestar interno, de metacognición, no necesariamente, pero sí, la espiritualidad, que es eso, dedicarle tiempo, porque esa palabra también nos alejó entre espíritu, algo como que parecía poco científico. Hoy estamos reconociendo que estamos hablando de un nivel de conciencia, que es esa trascendencia de la mente, es usar lo que está detrás de la mente, que es el sentir, porque si no la mente se come todo. Entonces, a partir de estos científicos o estos estudiantes que se fueron a los 60, uno de ellos en particular, pero muchos, empezaron a investigar, querer investigar lo que ellos habían sentido, decir, ¿por qué después de un retiro de 10 días tenía una sensación de conexión, de plenitud, de sensibilidad que me colmaba? Que colmaba mi identidad, quién soy. Esto soy, este es mi ritmo. Porque la mayoría de nosotros estamos al ritmo del tener y el hacer. Tú estás desfasado de la vida y de la biología de tu cuerpo, que la vida tiene un ritmo. Tenemos verano, tenemos otoño, tenemos invierno, mañana, tarde, las estaciones, el florecimiento, la fruta, el cultivo, la siembra, la luna, todo tiene un ritmo. Cuando transgredimos con eso, nos emancipamos de algo, pero nos desconectamos de la misma, hace 3,4 billones de años que vivimos conectados. Somos orgánicos. No había pesticidas. O sea, esta última fase, que es muy corta esta última fase, y pensamos que siempre fue así. Tenemos más de lo otro, mucho más de lo otro. Y por suerte entonces eso está cerquita. Por eso hablamos de recordarnos. Recordarnos es volver al corazón. Recordis es volver al corazón, volver a pasar
por la conexión. Esto, yo les traje siempre que es esto, ¿no? Este es el trabajo cotidiano. La metodología, porque hablábamos del conocimiento, toda religión y espiritualidad tiene el conocimiento, tiene su texto. Después hay una práctica. Rezá, pausá, contemplá, caminá, movimiento consciente, bailá, girá, ayunos, todo eso que está como también disperso, porque en la posverdad con los RISI, estamos agarrando cosas así a los manotazos. También lo bueno, que uno se va armando su práctica espiritual y religiosa, entre comillas, pero a la vez también como muy desconectado de una sabiduría que ya sabemos cómo es. Tenemos 5.000 años de tradición de saber cómo despertar. Entonces es como, la frase siempre me viene, como hacer 100 pozos de 1 metro o en algún momento tener que comprometerte a decir, bueno, es un pozo de 100 metros, es un conocimiento, elegí uno. O sea, tratar de prolijarlo, no tenés que volverte fanático ni radical, pero tratar de entender que hay una sabiduría ya transitada que te habla de que hay cosas para seguir para despertar esta conexión. Entonces ahí entramos en la práctica, entonces tenemos conocimiento, metodología espiritual, de bienestar, metacognición. Lo que está cambiando esto es que la neurociencia empieza a ser, entre comillas, la nueva religión, en el buen sentido. Antes eran las ciencias externas del planeta, estudiar el cosmos, el cultivo, la industria, eso viene del Renacimiento, y hoy estamos volviendo con la misma herramienta para decir, pará, nos falta la otra parte. Llegamos a la Luna, pero no sabemos nada de cómo funciona esto, y cuando empezás a pausar y a sentir, empezás a decir, wow, acá está todo. Cómo estuvimos mirando para afuera, por eso dicen, ¿dónde está? Dios va a poner el secreto de la vida en un lugar donde el ser humano nunca va a buscar, que son todas estas parábolas y estas frases. Y bueno, porque te está diciendo, porque todos los grandes maestros fueron, la palabra yogi los pondría en lugar, pero de alguna manera fueron sabios del autoconocimiento. Y el autoconocimiento no es una entelequia psicológica de conocer tus traumas, que también, pero en realidad es saber las prestaciones que tienen todas estas apps que no hemos usado solo el pensamiento. Y cuando vos empezás a practicar, ahí le agregás el sabor al chocolate que te lo están tratando de explicar. Te puedo hablar del chocolate, te digo cómo se hace, pero hasta que no lo probás y no probás mucho, no tenés chances de entender de lo que estás hablando. Claro, ahí justamente entra el sentir. Entonces ahí es donde empezás a explorar el sentir consciente y el pensar consciente. Y empezás a darte cuenta, wow, yo puedo ser la conciencia, puedo ser el contexto, no el contenido. Es como el cielo. ¿Qué es el cielo? Las nubes no son. Las nubes van y vienen, cambian los pensamientos. Están, no están. ¿Por qué te vas a identificar con las nubes si tenés el infinito? Sos el contexto, sos el contenedor. Y el contenedor en el budismo hay una imagen que es clarísima. Es como el contexto, es como tener un balde de pintura y tirarlo al aire y que no caiga en ningún lado. Porque es tan grande tu mente, tan grande tu conciencia, que no hay forma que nada lo manche, entre comillas. O hay otra metáfora que es como si yo tiro una basurita de barro o de tierra en un vaso, lo voy a ver y va a teñir el vaso. Entonces, si mi mente está muy preocupada, muy cerrada, muy desconectada con lo que soy, que es esta capacidad de ser la conciencia y no el contenido, no tenés, no vas a ver, el otro tiene más contenido, pensamientos, y esa basurita la tiro en el Nahuel Huapi, en un lago gigante cristalino, no tiene chances de teñir el agua, porque yo soy eso. Y eso es una sensación, es una fenomenología. Porque una vez que lo sentiste, decime lo que quieras, yo ya me encontré, ya entiendo cómo funciona esto, cómo funciona esto. Y el trabajo no es una llegada, no es que vos llegás y sos. Justamente nos la hacen para que no la creamos. Entonces puedes estar ahí y puedes estar abajo, porque tenemos todos. En esto y en nuestro inconsciente, en el cuerpo, están todos los arquetipos. Está el cromañón neandertal y el simio más crudo. Por eso la atención. Tenés que estar atento a cuál le estás dando atención, a cuál le das de comer todo el día. Este es automático. Este último, ya que se está agregando, tenés que pausar y estar atento conscientemente para darle de comer, porque si no, no va a crecer. Entonces tenés que estar regando y te olvidás. Y el trabajo es olvidarse y recordar. Tú, vuelvo. Y me quedo acá un segundo, pero en ese segundo de sentir, ya sé, yo soy este.
Después me olvido, voy, pero ya saber volver a casa 1000 veces por día, una vez por día, ya te permite vivir con otro estado de atención. Tu atención empieza a tener más calma y más panorámica, porque cuando estás en supervivencia la atención está estrecha. No ves toda la maravilla que hay, estás solo vos y el mundo, contra el mundo. Y a medida que empiezas a aprender a pausar, por eso son circuitos, es como un músculo. Si yo le doy a este músculo pero no a este, es lógico. Entonces, si yo estoy dándole atención a la mente, sin saberlo, estoy adentro, va a crecer el circuito de la mente y la identificación de la mente con poca conexión con el cuerpo. Cuando yo empiezo a poder salir y mirarme a mí mismo y verme, yo soy la conciencia. Y empiezo a decir, che, si yo practico voy a estar identificado con eso. ¿Quién sos? Lo que siento. Y lo que siento es un río, fluye. Nunca se interfiere. Porque ahí uno practica, hay técnicas, ¿no? La plena aceptación del momento presente, observando reacciones, resistencias, emociones, juicios, pero no tocarlos y hacerlo con amabilidad y confianza, porque yo ya soy, no tiene límite el aprendizaje lo que tenés. Entonces, a veces con esto del pensamiento positivo y eso sin querer queriendo, volvemos a buscar en algo dual, dicotómico, de decir, bueno, tengo negativo, pum, lo tapo con el positivo, lo tapo. Y en realidad no, ninguno es positivo o negativo. La mente lo hace positivo o negativo. Además, los negativos son los que me hablan de mis puntos a liberarme, porque no hay nada negativo. Está acá lo que digo, no sos, no tengo, apariencia física, trabajo, inteligente, no inteligente. Eso es todo cultural, social, comparativo, supervivencia de la mente. La construcción. Exacto. En el paradigma del sentir o del sentipensar o del ser siendo, soy porque existo. Y no es una entelequia, porque cuando lo practicas decís, es verdad, acá hay una energía de la hostia. Sentir la vida circulando por mi cuerpo y sentirla literalmente, que son las prácticas de retiro de Vipassana, de 10 días de silencio, donde tenés cada día, 10 días, 30 días, tenés una tarea. ¿Y sabés lo que es 8 horas sentado dedicándole a observar la mente desde adentro y el sentir y que te den y te digan, mira, hoy, tac? Entonces ya está, es la ciencia del autoconocimiento. Pero eso está llegando ahora porque necesitamos la convalidación. Y las neurociencias, entonces, ¿cómo hacer hoy? La manera más quizás seria, porque puedes buscar de retiro de silencio de 10 días en Vipassana, pero hoy tenemos un módulo, entre comillas, científico, que toda esta revolución de mindfulness y todos estos que volvieron de la India, uno de ellos, John Kabat-Zinn, del Mass General, creo que sí, de Massachusetts, de Boston, del hospital del Mass, tomó prácticas contemplativas, prácticas de explorar los sentidos, prácticas de movimiento del cuerpo consciente, prácticas de contemplar el pensamiento, y armó un módulo de 8 semanas, que en inglés se llama MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, o sea, en castellano es REBAB, reducción de estrés basado en la atención plena. Ya ahí vemos cómo entra este conocimiento, ya ahí hay algo muy interesante, porque para nosotros todo esto lo estamos usando para reducir el estrés, como algo técnico, funcional, pero en realidad lo que termina pasando es cuando vos lo probás, te das cuenta que, che, esto no es solo para reducir el estrés. Esto es el potencial que tengo de quién soy y de dónde puedo devenir la identidad, porque empezás a sentir cosas y ya hablarlo de una manera tan fantástica hace que la mente empiece a decir, che, yo hice el módulo y no se me movió un pelo. Hice 3 retiros de silencio porque empezamos de vuelta a... Entonces es muy delicado hablar de todo esto también, si no es fuera de una comunidad de práctica donde sabe que descreer, que no me salga, que no pueda parar la mente, también son partes de la práctica. Entonces, cuando uno elige hacer un buen módulo de 8 semanas, que son, ponele que es los miércoles, de miércoles de 6 de la tarde a 7, 8 y media, son 2 horas y media, ese es el gold standard, es el que se hace, el que hizo él. Hay un libro que se llama Cómo vivir con plenitud las crisis, que es casi como el primer libro donde él describe cómo armó el módulo y qué pasa, de Editorial Kairos. Ahí cada día es relación con los sentidos, relación con atención con los sentidos, atención con la respiración, atención con el cuerpo,
3. Después atención con sensaciones, sentimientos, con emociones, con pensamientos. Y los últimos 2 tienen más que ver con empezar a crear y a nutrir estados de amor incondicional, de gratitud, de bienestar, como una elección en cómo uso mi pensamiento, que son las emociones de convivencia. Yo las empiezo a practicar y las empiezo a ampliar, ¿no? Entonces, la manera quizás más segura es buscar un buen instructor que tenga las 2 patas, que tenga la parte más cuidada del método, de lo científico, pero que también tenga mucho de la espiritualidad para acompañar en decir, bueno, con que vos hagas el módulo, si no la mente quiere, bueno, hice y hay como en la espiritualidad la lógica de ser algo para lograr algo no funciona, porque interfiere el mismo. Cuando yo necesito algo, yo lo quiero, pero no lo necesito, ya soy. Pero eso viene de una verdad, ¿no? Entonces, pero hay gente que hace 3, 4, 5 estos módulos porque te van cayendo fichas y en realidad lo único que hay es pausar con confianza, sentir y cada día vas a aprender algo nuevo cuando ya medianamente entendiste un poco qué se trata esto de contemplar. Puede ser para lograr la paz, pero en realidad es para aprender porque estás desarrollando una atención que no se engancha con nada, sino que sos la atención, sos la conciencia observando, porque no hay nada que esté en riesgo. Entonces no hay miedo, puedes colaborar, puedes observar tus miedos, los vas a seguir teniendo hasta que te mueras, porque son la otra parte, dijimos que tenemos a todos, pero es el que más me enseña. Uy, de vuelta, mirá, con todos estos me llevo bárbaro, soy amor y paz, y con esta persona se me prende. Todavía no logro, pero ya no es el otro el culpable, 100% tuyo. Entonces te estás usando de la manera más óptima, porque la vida es para eso, autoconocer, para que seas libre. La libertad es la libertad no de querer lo material, sino la libertad de las emociones, de lo que te hace creerte y quedar pegado o enojado, orgullo, estos celos, envidia, ¿no? Así que la manera quizás de ir de ese conocimiento, pues puedes comprar un buen libro, empezar a leer metodologías que hay. En mi caso fueron retiros, o sea, empezar a leer el conocimiento más védico, que me empezó a cerrar mucho. En realidad no, tuve un momento de estar trabajando y decir, che, ya fui médico, me recibí, hice una residencia, di la reválida para el título americano porque tenés que ser médico en un lugar que te convalide. Entonces, bueno, era estudiar medicina y que otro país, Estados Unidos, diga, wow, acá sí, hacer una residencia afuera, tener un cargo de directivo. Y dije, ¿y ahora? Ya llegué, me acuerdo, estaba en el escritorio, y digo, ¿y ahora qué? Y literalmente me levanté, miré por la ventana y en la esquina de donde estaba había un nenito limpiando el parabrisas. Me emociona ahora, ¿no? Porque digo, puta, ¿cómo es esto? ¿Por qué me tocó? Porque todo lo que me tocó. Cero capacidad. Digo, que algo sea mío. Es la sensación que yo venía teniendo, ¿no? Acá hay una responsabilidad. Acá hay algo que me está faltando, que no estoy entendiendo por qué siento la sensación que se me abren las puertas. Entre comillas, porque si yo veo familia de posguerra, inmigrantes, mi papá desaparece a los 8 años, no es para hablar de esto, pero digo para transmitir que no es que uno venía. Mi mamá con muchas enfermedades, un ambiente caótico y disfuncional en casa. Entonces, a la vez veía como que, bueno, yo iba poniendo el pecho y a ver qué hacen los demás, bueno, tengo que hacer esto. Para mí no era como no. Entonces ahí es donde cae 32 años, 33 años, cuando cae esa ficha y empiezo a leer la Biblia, empiezo a buscar, che, por más que no crea en que, o que crea en que son divinos, quiero leer lo que dijeron, porque lo que dijeron tiene verdades, ¿no? Y ahí empecé a abonar más a la otra parte del conocimiento. Después de haber cumplido con el deber ser, ¿no? de llegar hasta. Y ahí lo otro empezó como también. Empezó a tener más sentido esto, porque ya estaba aplicado no a lo personal, sino a expandir otras cosas, ¿no? Así que no sé cómo llegamos ahí, pero. No, me encantó. Pero eso es eso. me vino una frase a la cabeza que yo la uso mucho,
pero quiero saber tu opinión de la frase. ¿Vos estás de acuerdo con que todo es por algo? Cuando estoy, porque va más místico, Sí. antes estaba mucho más en una mística, es como que lo perdí eso, lo añoro, ¿no? Antes, por ahí por la edad ¿Antes o por la cuándo? cantidad, qué sé yo, a los 30, Cuando empezaste a sí, descubrir cuando todo empecé. Cuando empezaron a venir los hijos y la vida te empieza a cachetear y tenés responsabilidades, más responsabilidades, y vas armando un circo que también no te das cuenta. El circo lo estás armando un poco también por los mandatos de la sociedad, ¿no? Tenés que terminar esto, tenés que hacer esto, después de esto tenés que hacer esto, y sin querer está en automático. Entonces, cuando tenía todavía esa conciencia e inconsciencia entre los 30 y los 40, era como una muy mística de que las cosas pasaban. Pensaba y aparecía la oferta, pero mucho más rápido. Hoy, entre comillas, siguen pasando esas cosas. No tan precisas, pero eso hoy... Entonces, mi desafío es ese, ¿no? Es comprobar todas esas leyes, ¿no? De la atracción, del no preocuparse, y estar atento a cuando una intención, una necesidad o un pensar en una necesidad interfiere con que va a venir solo, entre comillas. Que no quiere decir no hacer. Esa confusión de, bueno, la diferencia entre el hippie, con mucho respeto, que por el hippismo, ¿no? O el despreocupado y el descuidado. El hippie más hippismo es, viste, todo un quilombo, naturaleza va a proveer, eso. No, al revés, tenés esto, tiene una responsabilidad, ¿no? Como dice la Biblia, 2 dones. Te voy a dar dones. Ahora, fíjate cómo lo haces crecer en vez de quedarte con eso. No es un regalo, porque la evolución, somos parte de la evolución. Estamos hablando de esto gracias a que otros sufrieron y dieron más de lo que se quedaron. Y que lo compartieron. O sea que ahí cuando empiezas a serenar la individualidad del ego, empiezas a entrar en gratitud y en conexión con la herencia y con el legado como propio. No es algo distante, es una responsabilidad en el buen sentido, que te da sentido, te conecta, ¿no? Y te da, wow, estamos parados sobre algo infinito acá. Y yo cumplo este granito de arena. Yo lo recibí y mi posta es este granito de evolución que le toca dejarlo, porque yo creo que la conciencia es como un cristal líquido. Eso sí, que la conciencia está, pero también las evoluciones, bueno, hoy hay investigaciones, los que se llaman campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos es como un conocimiento que está, de alguna manera, en el éter, así como el agua, el pez no ve el agua, pero vemos que es el medio y es material y conecta, el éter o el espacio que hay entre las personas tiene información. Pero que no lo vemos como el pez no ve el agua. Y los campos morfogenéticos se exploraron a través de estudios en donde se sometía, por ejemplo, determinamos monos en una isla, se les enseñaba a lavar unas nueces que estaban llenas de sal y arena, que para comerlas no les hacían bien, se les enseñó a lavarlas para comerlas limpias, se estudió cuánto tardaron o no en lograrlo eso solo y cómo pasó con ese. Y en una isla que estaba no sé a cuántos kilómetros, otros monos, que no había forma que hubiesen aprendido, el tiempo de aprendizaje fue inexplicable. Y pasaba también con el estudio de unos pájaros que aprendían a abrir las botellas de leche que el lechero dejaba y tomaban leche. O sea, ¿qué pasaba en un lugar y en otro lugar muy removido? Cómo casi esa evolución o ese aprendizaje adaptativo era aprendido en un tiempo que no era explicado por prueba y error. Era como un saber ya. Bueno, y esto en la metafísica, en la no localidad de los electrones y eso, está apareciendo. Como que hay una conexión entre algo que vibra acá y allá que es simultáneo y lo puedes medir. Entonces, volviendo un poco ahí eso lo tengo todo acá. Y como todavía la linealidad de pedir y que me toque, pero ahí es como que también ves, ahí cuando el cuento de las 1001 noches, o sea, la lámpara Aladino, son metáforas. Pide y te será dado, dice la Biblia. O sea que son tipos o personas, o lo que sea que querramos llamarlo, que estaban señalando, porque 5.000 años, 2.000 años para la evolución, calculá que venimos hace 3, no es nada, es un chispazo. O sea que en esta generación,
o en esta era que los incluye, estamos hablando del despertar de estas capacidades para poder usarlas conscientemente. Pero para eso tenés que animarte y soltar y creer y confiar. Con poco ya empezás a confiar. Entonces ya no te enganchás, te llaman, che, vení, hace esto, te ofrezco. Siento, no es por acá. Trasgredo con esto y no es. Entonces empezás pero también te la estás jugando, porque tenés el circo armado, te tenés que llevar. Entonces tenés que ver a ver cómo haces, en qué momento decís, bueno, es un desafío. Con la intuición y todo. Sí. Se me vienen muchas cosas a la cabeza, teoría de cuerdas, vibración, Bueno, eso. un millón de cosas. Pero bueno, me quiero quedar con algo. También quería, con esto que contaba de los monos, los nenes que hoy nacen y ya saben usar el celular, me parece una locura. Y ahí podemos tocar el tema de la tecnología, que quiero que nos cuentes un poco tu punto de vista, porque vos mencionaste el tema de la atención, el tema de esto del conocimiento. Y nosotros siempre comentamos que hoy estamos en una era tecnológica que es increíble, pero es un arma de doble filo, porque podemos aprender un montón, potenciarnos un montón, o perder todo el tiempo, todo el día, reels de Instagram, TikTok, lavarnos el cerebro y terminar siendo unos zombies. Creo que trajiste el tema, ¿no? Porque es como hay unos títulos de libro que dice la mente en peligro, ¿no? O sea, lo que crea la mente está poniendo en riesgo la especie y la supervivencia, sin querer, porque la mente creó todas estas cosas. Entonces, volviendo a los conocimientos esenciales de cómo nos hicimos humanos, uno tiene que ver, bueno, fue la comunidad, fue la colaboración, fue la crianza presente, consciente, en tribu. O sea que esto es irreemplazable. De vuelta, como decíamos, esto en comparación a esta tecnología no tiene chance. A la vez esto va directamente a la adrenalina, a la dopamina sin sentido, o sea, yo recibo placer sin hacer. Esto necesita un laburo, pero el mediano largo plazo del sentido que te da esto en comparación a taca, eso, también, de vuelta, pero es injusto, entre comillas, porque esto te lo da ya, es como ya te lo doy, y ya te lo doy, te engancha. Entonces, hoy ya estamos también sabiendo esto, nos lo comimos por unas generaciones con los costos que eso tuvo sobre un montón de situaciones. Pero hoy nos estamos dando cuenta que lo que nos hizo humanos es el vínculo, es la experiencia, es el sufrimiento, es la tolerancia a la frustración, es la postergación de la gratificación, es el juego, es el trepar, es la comunidad. Entonces, la crianza en comunidad, porque la crianza de cada mamá, que en realidad terminan siendo las mujeres, en solitario, sin el vínculo de la tía, de la abuela, de la vecina, todo eso también, sin querer queriendo, lo hemos perdido, ¿no? Es como la frase, para educar o para criar un niño se necesita una aldea. No importa, puede ser que sea mamá y papá, pero que seamos. Y eso lo hemos perdido. Y eso genera mucha neurosis, lo que veo yo en mi pequeña trayectoria de trabajar en crianza. Que no es solo porque esa mamá y ese papá, con esta información de cómo criar un hijo inteligente, cómo criar un hijo sustentable, cómo un hijo ecológico, vuelve a la mente a querer manipular, a hacer algo con un otro. Y en nombre de eso, con muy buena intención, esa persona que está más acá, que a ver quién sos y qué querés hacer, genera una neurosis que no te va a salir porque sin querer queriendo lo que estás haciendo va a estar manipulando y transgrediendo, y el otro también va a quedar como un peso, que hoy se habla mucho del fenómeno de los padres helicóptero, ¿no? Que con tanto conocimiento y con tanto que tenemos que ser buenos, tenemos que ser sostenibles, sustentables, la igualdad, la equidad, se genera también este fenómeno woke, que es mucha cabeza de los derechos y lo que debe ser, pero pocos experiencia de vida, que es la sabiduría, que es el sentir, no es el sentido común, sentir en común. Entonces comprendés la evolución, porque la evolución está en un lugar y a la vez todos los conocimientos de lo que debería ser el mundo, buenísimos, los tenemos, pero si no sabemos cómo aplicarlos, nos vamos de vuelta para un lado, ¿no? A todos los movimientos radicalizados de todo lo que sea por buena intención, bajada de línea, desconexión, que están generando mucha confusión en un área de jóvenes
que están diviniendo la identidad de acá sin estar usando el cuerpo. La vida es experiencia. Después viene el conocimiento y la información. Y eso especialmente en los primeros 6 años, 10 años es donde se genera el caos mayor. Porque los niños tienen que estar primero haciendo, ni siquiera sintiendo. El sentir va a venir por el hacer. Los golpes, lo que querés, el deseo, el no deseo, todo. Pero primero porque quiero ir a buscar lo que algo me llamó. Y después viene el pensamiento. Y la escuela también adelanta. A los 3 años ya estamos enseñando colores, dinosaurios, capitales, porque queremos que sea inteligente. Y encima, ¿quién recibe mayor sonrisa y mayor convalidación? El que le va bien. Sonríe el adulto y dice, pues a los 3 años ya habla, a los 3 años ya se sabe, mirá. Y entonces ese sigue haciendo lo que le pone contento al adulto y deja de ser quien es él. Entonces tenemos todo un montón de cosas que sirvieron cuando empezaron, la educación, el adulto presente que sabe cómo responder a algo que hizo bien el niño, pero esto bien, entre comillas, es para todo, cada uno donde está. No para algunos sí, porque yo pienso que esto es mejor que esto, y está siendo quien sos. Si yo no trabajo mi conciencia como docente y mi autoconocimiento, ahí está donde está la crisis y oportunidad. Como dice un maestro espiritual, decía, si por un año nos dedicáramos a una franja de docentes de jardín de infantes a que aprendan autoconocimiento y prácticas contemplativas para autoconocerse, en muy poco tiempo cambiaríamos toda una generación. Sí. Pero sí, está bueno teóricamente porque transmite la importancia del nivel de formación, no en conocimiento, sino en sabiduría y autoconocimiento que tengan las personas que están con los más chicos, que al revés terminan siendo las más jóvenes, las que están más piolas, las que están más informadas, y sin querer queriendo vamos perdiendo conocimientos ancestrales, como se ha perdido también el que una mamá pueda guiar a su hija a amamantar, porque en algún momento la generación de médicos dijo, che, esta fórmula es mejor que la teta, porque lo decía la medicina. O la aparición de la cesárea como un método más eficiente de generar. Ni bueno ni malo. Si la indicación es precisa, fantástico. El tema que fuimos perdiendo y diluyendo conocimiento, y de vuelta, yo me paro mucho en ni bueno ni malo, porque es para no transmitir que hay algo, sino es darte cuenta, para poder volver a elegir, ¿no? Y el poder del estado de presencia, de generar estados de gratitud y amor es tan fuerte, que yo creo que la medicina también va a sufrir una transformación gigantesca porque no trae plata. Aprender a meditar, contemplar y saber cómo crear estados internos basados en amor, paz, gratitud y practicarlos. Eso es luz interna, eso es salud, bienestar. Entonces, no soy muy amigo de las teorías del complot y todos estos grupos que manipulan, como los que venden, que yo cuando ya no se podía vender tabaco, compraron las industrias de la alimentación, hicieron lo mismo que habían hecho con el tabaco, generar la adicción, con la alimentación, ¿no? O esto de que la Facultad de Medicina fue creada por aquellos que tenían el dominio del petróleo, entonces al tener el petróleo pudieron armar la industria farmacológica, entonces te preparan en la Facultad de Medicina para que la mayoría de las enfermedades y lo que vos diagnosticás tengas que comprar algo a alguna industria, sea una prótesis, sea un medicamento. Sí, y que la alimentación también pega ahí. Pega ahí y encima te estás enfermando porque estás en un modelo donde no sos y tenés que tener algo y hacer algo. Entonces es un combo para el que está arriba mirando, como dice, esas 7, 8 familias, tremendo. Entonces yo digo, no puede ser. Y a la vez digo, ¿sabés qué? Esto es una película. Decís, sí, acá hay alguien digitando los mercados, vamos a hacer caer esto, entonces acá la plata va a ir acá. Y no es tan naif, ¿no? Porque lo ves tan claro. Pero yo te quería preguntar, va muy por esto que estás comentando, de una mirada más macro, también con esto de la tecnología, inteligencia artificial, que puede acelerar un montón de procesos. ¿A dónde pensás que estamos yendo? ¿Pensás que estamos yendo para un punto de equilibrio bueno donde vamos a todos a despertar? ¿Y qué pasa si pasa eso? ¿O la ves más oscura? Está buena la pregunta, se me dispara a distintos lugares. Tomo lo oscuro entre comillas porque depende de dónde te estás identificando y quién sos, ¿no? Yo hoy, cuando uno pausa, yo hoy siento como teoría, ¿no? Después no puedo decir que estoy ahí,
no sé, pero realmente voy entendiendo que somos conciencia. Y la conciencia es eterna, infinita, ilimitada, no muere, se transforma como la vida. Nosotros somos la 7ª especie dominante del planeta. Cada extinción previa duró más o menos 100 millones de años. Sabemos que es así. Nosotros somos los primeros que somos conscientes, que podemos participar. Los demás fueron como patos sentados esperando que viniera un asteroide que liquidó a los dinosaurios, o que la acidez del medio ambiente de un microorganismo que por ahí en algún momento no eran que eran seres, eran microorganismos, ¿no? Bacterias quizás dominantes del planeta, pero que cada uno fue sentando las bases y cada vez fue más evolucionado lo que vino apareciendo. Entonces, por un lado pienso, cuando vos pausás y te identificás como identidad de la atención y dejás que lo personal vaya bajando, literalmente decís, acá hay una lógica también que incluye eso, ¿no? Qué poderoso sería que nosotros pudiéramos en esa, porque estamos tratando de conquistar Marte cuando todavía no hicimos pleno uso de esto. Y la respuesta está acá adentro, 100%. ¿Cómo irá esa batalla, entre comillas, entre que, porque el que llega a presidente, comparto esto porque es muy gracioso, alguien decía, ayahuasca, psilocibina, porque eso también está muy en tema, o retiros de silencio de 10 días, ¿no? Que habría que obligar a todos los candidatos de presidente que hicieran las experiencias suficiente tiempo, porque después de hacer la experiencia pasarían 2 cosas. O no quisieran ser presidente, porque ya no lo necesitan, porque estaba movido por el ego y por la política y por la ambición de poder. Entonces iba a ser un presidente que todavía está funcionando en ego. Si vos vas a tomar decisiones sobre los recursos de la más, vos tenés que estar completo y libre. Si no, siempre vas a estar pulsando por una ideología que vos creés justa o mejor que la otra. Y eso sigue ser un modelo de la conciencia anterior, es como la frase de Einstein, o sea, no vas a solucionar un problema operando del mismo nivel de conciencia o mente que lo creó. Entonces pasarían 2 cosas, o no quisiera ser presidente o sería un presidente extraordinario, libre, ecuánime. Entonces ahí está donde estamos, ¿no? Los que están en posturas de poder, quizás va cambiando, porque eso va cambiando evolutivamente, pero depende de quiénes se están tomando, o sea, Elon Musk, todas las personas, desde qué nivel de conciencia y de ego, entre comillas, están operando en su intención. Ni bueno ni malo, sino que podemos hacer un mapa y cuánto tarda eso en probar y caer, porque eso también. Entonces, si esto es en 100 años, en 200 años, o Mad Max tremendo, donde la mitad desaparece, pero el que queda despierto y crea otra civilización, no sabemos, o un virus, o la pandemia, o eso. Entonces, pero sí, el futuro está acá, todo el tiempo. Vos podés ser el futuro, 100%, porque vos podés realizar esa conexión y esa sensación de ser conciencia hoy, y practicar, obrar desde tu yo, y te acordás y volvés a la conciencia. O sea que tenemos esas 2 caras, porque yo lo único que puedo cambiar y controlar y conocer es mi máximo potencial. Pero eso, volviendo a los campos morfogenéticos, para mí tiene un impacto también, como dicen en la espiritualidad, dicen, el servicio más importante que cada individuo puede hacer es trabajar y despertar su propia conciencia. Eso va a tener más impacto, y voy a decir una frase que no es trivial, pero tiene, porque es común, tiene más impacto que darle de comer a 1000 niños en no sé dónde, como evolutivo. ¿Se entiende? Sí, entiendo perfectamente. Entonces, esa frase es como que resuena, decir, che, esto que dijeron todo esto, y todo esto está siendo verdad, ¿están diciendo esto? Bueno, nada, me guardo... Y después es quedárselo, o sea, si yo logro despertar, después tengo la tarea de intentar compartirlo, o ya con que yo despierte, alcanza. Está buena. Yo creo que esa pregunta te la responde la práctica todos los días. ¿En qué momento pisas el palito y hiciste de más? Porque fue más ego que... Hay un libro de Trungpa que se llama Materialismo Espiritual, que habla un poco de esto, cómo lo material se va a seguir mezclando con el ego. Entonces no es que llegás a ningún lado, sino es darte cuenta y cuánta energía en ese momento tenés para... Pero no es un análisis, esto parece como uno está diciendo, tenés que vivir analizando.
es como una verdad, es algo que fluye, es un río, porque nada está en riesgo, entonces es un estado de, no lo digo que yo estoy en ese estado, ¿no? De vuelta, lejos, es una práctica, porque iba a decir laburo, pero no es un laburo para no transmitir esto que es al revés, es lo que le da sentido, decís, puedo volver a este lugar y acá me acuerdo, es esto, ya lo sé, por más que no lo tenga todo el tiempo, no lo crea o no lo logre, pero esa capacidad de aceptar plenamente el momento presente con curiosidad, con gratitud, estoy vivo y respiro y tuve la posibilidad de ser consciente o de ser inconsciente, agrega quizás la tercera parte de la práctica que no hablamos, que está muy emparentado con lo que hoy se llaman visualizaciones, afirmaciones y todas cosas que nos vienen llegando así como colgadas, pero en realidad están en el eje de la mayoría de las prácticas espirituales. Vos autohablarte, porque cuando vos te autohablás, se estimula el mismo centro que vos, como si estuvieses escuchando afuera. Entonces vos mismo te puedes sanar, porque en realidad lo que nos interfiere es el dolor o las heridas que tenemos de nuestra crianza. Y hay gente muy sufrida, de verdad, en el sentido de lo físico, de guerras, de violaciones, de acoso, de cosas muy tremendas, que eso en su sabiduría, la biología, separó mente de cuerpo. Entonces, volver al cuerpo para una persona así, hacer un curso de 8 semanas, necesita un conocimiento del guía también. Entonces, ahí como distintos niveles, porque también está pareciendo que ahora se está masificando la contemplación y a veces sin cuidado, gente sin experiencia, está viniendo en contra diciendo, no, la meditación o la contemplación es grave, puede despertar niveles de esto, y en realidad no tiene que ver, es como cualquier elemento que si lo usas bien o mal, con conocimiento o sin experiencia, va a tener algún efecto colateral, ¿no? Tremendo, tremendo. Por mi parte, me voló la cabeza esta charla, la verdad. Muy buena. Me gustaría, para cerrar por ahí, que le dejemos algunos tips o a dónde puede buscar la gente bien concreto, tipo, no sé, por ejemplo, en el budismo, o esto de la psilocibina, o algún libro que nos recomiendes. Algunos tips como para que la gente que por ahí escucha esto y le queda muy lejos pueda arrancar. Y pensando más que nada también en el promedio de la gente, que quizás, a ver, no todos no se pueden hacer un retiro espiritual a irse a la India, digamos, para que puedan incorporar en su rutina, ¿viste? Para no descuidar su trabajo, su familia. Ok. Voy pensando en distintas cosas. Libro, por ahí un buen libro interesante que tiene ciencias y esto para que le gusta leer es Rasgos Alterados, el que hablábamos antes, de Daniel Goleman y Richard Davidson. Rasgos alterados lo que viene a traer es que tenemos la posibilidad de cambiar nuestros rasgos. Yo cuando estudiaba psiquiatría, la personalidad era incambiable el resto de tu vida. Y hoy estamos del otro lado, al revés. Cuando te das cuenta que tu personalidad son tus rasgos defensivos de cosas que traes automáticas o que te sirvieron una edad y vos lo seguís manejando como una identidad, cuando vos te das cuenta que lo podés ver y no ser, empezás a ablandarlo y empieza a fluir de vuelta la energía de la vida, entre comillas, sin una estructura. Entonces, Rasgos Alterados sería un buen libro. Hay un montón de libros que se me vienen a la mente, pero ese sería como un libro. Biografía del Silencio, de Pablo Dors, es un muy buen libro, es un sacerdote católico que un día decidió, no en su tradición contemplativa o meditativa, que no tenía nada que ver con su línea, dijo, me voy a sentar y voy a empezar a mirar para adentro y hacer una bitácora. Entonces, un muy buen libro, chiquitito, que demuestra o que comparte que lo que encontró una persona que no venía de la experiencia ni del budismo ni de nada, cuando pausa y empieza a escribir lo mismo que escribieron los grandes sabios que eran más de tradiciones contemplativas. Entonces, Biografía del Silencio, muy recomendable. Prácticas que pueda hacer la gente, no sé. Después tradicionalmente hoy, bueno, la pionera acá de mindfulness acá es Clara Badino, o sea, buscarla a Clara Badino. Después, los que la siguieron a Clara Badino tienen un muy lindo centro en Palermo, ahí creo que en la calle Humboldt, que es Sociedad Mindfulness y Salud, se pueden meter. Otro grupo se llama Aquietar. Cuando se meten, muchos ofrecen prácticas gratuitas. O sea, están los módulos de 8 semanas, están los módulos de profundización, pero todos ofrecen o en sitio o por online reuniones de mindfulness o de prácticas de atención plena gratuitas.
Javier Cándarle también tiene varios libros, me parecen que son los instructores que van haciendo camino. Martín Reynoso, creo que se llama Train Your Brain. Bueno, Lorena Llovenes es también pionera y está investigando también, ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con hongos desde la medicina. Siempre me olvido de nosotros. Yo tengo un pequeño, pero trabajamos más hacia la educación, en este modelo de si todo docente tiene, lo van a recibir por modelado de los adultos, que tradicionalmente era así, no es que había cursos para los niños. Entonces, en ese sentido, está el libro de Lynn Snell, de Tranquilos y atentos como una rana, que es para padres, después Respirad, después El despertar a la ranita, que es todo como guiar muy amablemente sin imponer a los niños, ¿no? Los libros de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh es un monje vietnamita que falleció hace un año, no más, ya 2, 3 años, que tiene un centro de retiros en Francia que se llama Plum Village. Todos sus libros son fantásticos, son muy buenos, y tiene libros, tiene un libro muy lindo para docentes que es Maestros contentos cambiarán el mundo, o docentes contentos, o educadores felices cambiarán el mundo. Ese es muy bueno también. Vivir agradecidos, que es esta fundación, tiene un libro para docentes también que se llama Atención plena para docentes, con mucha ciencia e investigación. Entonces ahí, retiro de silencio, el retiro de silencio de 10 días de silencio de Vipassana, que es www.dhamma.org, que es internacional. Uno entra a ese sitio, dhamma.org, y van a aparecer todo el mundo. Y ahí pones Argentina. En Argentina hay un centro en Mendoza, en Córdoba y acá en Bransen. Son retiros de silencio de 10 días gratuitos. Okay. Casa, comida, gratuito. Lo que sí, poner esta información en la descripción. Perfecto. Lo que sí funcionan en base a lo que es la donación después, el DANA. O sea que vos de alguna manera, si podés, dejás porque tu puesto fue pagado por alguien, que es ese nuevo orden social, que no hablamos de cómo es la economía, porque en realidad la economía tiene mucho que ver. ¿Cómo es una economía basada en un nuevo orden social que tiene que ver con este paradigma de intercambio? ¿No? ¿Cómo es una comunidad que funciona en base a esto? ¿No? Entonces, bueno, el Dana, que es un área que el budismo le dedica mucho tiempo a esta generosidad de devolver y de no cobrar, pero a la vez de recibir el beneficio por lo anterior, es como virtuoso, ¿no? Una vez que no hay miedo y esto empieza a circular. Alguien tiene que tomar la decisión y a veces, como estamos todavía en un mundo mixto, como mosaico, es difícil arrancar algo, ¿no? Pero hay muchas iniciativas. Así que bueno, esos son gratuitos, pero obviamente funciona gracias a que la gente dona. Son 10 días, que parecería mucho, pero como dice el inicio de uno de los libros de Dhamma, ¿qué son 10 días en una vida para entender? ¡Pum! Ahí ya... Que en realidad fue mi experiencia. Lo que hizo la diferencia fue ese retiro. Habiendo hecho un montón de retiros antes, yo cuando salí la sensación, ahí entendí. Después lo vas perdiendo, que es lo que dice el libro de Rasgos Alterados. Lo que estudiaron ellos, hacían retiro, estaban ahí y de repente lo perdían. ¿Y cómo lo perdían? ¿Cómo lo recuperás? ¿Qué haces? Y bueno, estudia un poco eso. Así que bueno. Buenísimo. Bueno, Cristian, buenísimo. No, Cristian, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, por venir a compartir y en especial por tu trabajo, la verdad. Encantadísimo, encantadísimo. No sé si vos querés compartir algo más. Amigo. No, la verdad que fue una tremenda charla. Mil gracias, como decía Nachito, por tu tiempo. No sé si querés agregar algo más, digamos, algún último mensaje para nuestros oyentes. Agradecer la oportunidad, porque esto surgió por una invitación y cada vez que uno tiene la oportunidad de compartir o de intercambiar o de charlar sobre lo más importante, es como una renovación. Es esto que sentimos acá, es como una esencia que lo tenemos. Entonces cuando toca la fibra, ¿no? Cuando uno afina con eso y eso toca, te das cuenta que estás hablando de algo que es verdadero. Salís de lo real y decís, ¿por qué me gusta tanto esto? Y porque tiene sentido y es sentir en común, ¿no? Y ahí es comunidad, ¿no? Es como unidad, el uno, ¿no? Así que nada, gracias por la oportunidad de volver a recordar, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Bien.
Gracias a vos, Cristian. Y vamos a estar compartiendo en la descripción todas las redes de Cristian para que lo puedan ir a chusmear. Y nada, sigan en contacto con toda esta data que me parece un ejercicio fundamental. Necesaria para hoy en día, para salir un poco del estrés, digamos, el estar presente y sentir. Aprender a ser felices, paz mental, todo eso. Potencial humano. Sí, tal cual. Así que nada, muchas gracias y gracias, nos Cristian. vemos la próxima.